Hermanos, paz de Cristo y buenas tardes o mañanas, la hora que estén viendo esta predicación. Y le doy gracias a Dios que podemos hoy dar esta plática, dar esta predicación hoy en este día con ustedes y ustedes están aquí sintonizando este canal. Vamos delante del Señor para empezar esta prédica. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu paz, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por la salvación que nos has dado. Y te pedimos, Señor, que estés con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú hables hoy en este momento. Que tu palabra fluya, Señor. Y que tu palabra vaya y haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar hablando de la necesidad del Espíritu Santo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Si pueden abrir sus Biblias. Y dice lo siguiente. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Lucas es el autor del libro de los Hechos, como es el autor del libro de Lucas. Y Lucas escribe muy detalladamente y en secuencia de las cosas que pasaron. Lucas no deja ninguna cosa para que uno adivine qué está pasando, sino él escribe con detalle. Y ahora él escribe lo que está pasando al principio de la iglesia que Jesucristo estaba comenzando. Jesucristo dijo en una ocasión, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cuál es la roca? La roca es Jesucristo. Él mismo, sobre él, iba a edificar la iglesia, porque él es la piedra angular. Y todo aquello que se encuentra sobre la roca que es Cristo, su pie no resbala. Lo que ocurrió aquí fue 50 días después de la Pascua. Y todos, como habíamos escuchado anteriormente, algunas semanas atrás, estaban unidos. Y estaban unidos en Jesucristo. Ellos pusieron atención al mandato que les dejó Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 4, que fuesen a Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. Ahora, Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 13 al 16, empezó a enseñarles a los apóstoles. En mucho detalle les enseñaba. Ese fue el momento que Jesucristo tomó antes de ser crucificado, que Juan nos deja saber las cosas que él habló con ellos uno a uno, dejándoles saber de las cosas venideras, dejándolos saber de las cosas que iban las tribulaciones con que iban a pasar, dejándolos saber muchas cosas así. Era un momento muy íntimo que Jesús tuvo con ellos, que el apóstol Juan nos entra y nos deja saber, nos deja entrar en esa escena, en ese momento, para saber lo que estaba pasando. Y aquí en Juan, Jesús empieza a hablarles sobre el Espíritu Santo. Es más, en el capítulo 14, versículo 16, de allí empieza a hablarles del Espíritu Santo. Pero antemano vemos
en el libro de Marcos, en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, que tenemos a Juan el Bautista hablándoles a la multitud que iba a venir uno que los iba a bautizar con fuego, con el Espíritu Santo. Y en muchas ocasiones vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba sobre los profetas, bajaba sobre hombres como Moisés, como Elías, como Eliseo. Bajaba sobre ellos para que ellos pudieran hacer y decir las cosas que Dios iba a hacer y mostrar el poder que Dios quería mostrar. Pero venía el Espíritu Santo y se iba. Venía y se iba. Pero ahora Jesús les estaba dejando saber que el Espíritu Santo iba a venir y iba a morar en ellos. Y vemos también en ocasiones en los evangelios que Jesucristo en veces los mandaba y les daba autoridad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 1, cuando Jesús manda a sus discípulos a hacer obras de misericordia, les da autoridad para hacerlo. ¿Sí? Les da autoridad. Y esta palabra autoridad en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 1, en el griego es dunastis, que es similar a dunamis. Tiene una similitud ahí con esa palabra. Esta autoridad, lo mismo que les dijo Jesús en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos con poder. Esa palabra poder, esta palabra autoridad que Él les había dado a los apóstoles para ir a hacer las obras que hicieron, son similares. Los iba a llenar con poder, con autoridad. Y aún en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 22, antes que Jesús terminara de hablar con ellos, escuchamos Jesús decirles y decir, y Juan nos deja saber que Él sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Pero la pregunta que me hago yo es esta: ¿qué fue la diferencia entre estos eventos en el Antiguo Testamento y en los Evangelios a este momento especial que Jesucristo les había dicho que esperaran la promesa del Padre? ¿Qué es la distinción? Porque antes de esto, los apóstoles, después de que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿qué hicieron? Después de que Jesús murió en la cruz y los sepultaron, ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos regresaron a lo que ellos estaban haciendo antes que Jesús los llamara a ser sus discípulos. Ellos regresaron a la pesca, regresaron a sus trabajos que tenían antes. Entonces ellos necesitaban el Espíritu Santo. Iba a haber una diferencia entre ese momento y este otro momento. Es más, Jesús les había dicho, y lo leemos mucho en el libro de Juan, de que Él ya no iba a estar con ellos. Pero era necesario que Él se fuera y viniera el Espíritu Santo. Porque el libro de los Hechos, hermanos, tiene que ver con el principio de la iglesia, el llamamiento del último apóstol, Pablo, las misiones de Pablo, los viajes misioneros de Pablo, ir a hablar a los gentiles. ¿Y qué va a decir? ¿Y por qué eso iba a ser tan difícil?
Y lo que quiero hablar con ustedes hoy son tres cosas. Necesitaban la llenura del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios con autoridad. Necesitaban la llenura del Espíritu Santo porque ellos iban a tener que tener valentía para estar firmes contra toda presión. Y tercero, necesitaban demostrar el poder de Dios. En el primer punto, necesitaban predicar con autoridad. En una ocasión dijeron de Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 22, y se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjese. Entonces, es lo que decían de Jesús en varias ocasiones. Ahora, cuando llega el Espíritu Santo y son llenados ellos del Espíritu de Dios, vemos que Pedro se levanta en ese momento y empieza a dar un sermón con autoridad. Porque ahora el Espíritu Santo lo había llenado. Él empieza a dar con autoridad un sermón, donde en ese sermón el Señor toca a 5,000 personas y vienen a los pies de Cristo. ¿Pero por qué? Porque no fueron las palabras de Pedro. No fue necesariamente lo que dijo Pedro, pero fue porque él fue lleno del Espíritu Santo y en el momento que él abrió su boca a hablar del Evangelio de Jesucristo y darles el Evangelio de salvación, el Señor por medio de Pedro empezó a llegar a los corazones de las personas y ellos empezaron a escuchar y ellos se entregaron a Jesucristo. Ellos se rindieron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora ellos estaban llenos de la autoridad para ahora poder hablar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios llegara al corazón del incrédulo, del impío, del pecador y redarguirlo del pecado que está en él. ¿Para qué? Para que esa persona venga a los pies de Cristo. Y esa autoridad de hablar la palabra de Dios para que alguien entienda no viene de nosotros. Viene porque estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Usted no ha notado que a veces usted está hablando con alguien y empieza a compartir el Evangelio, que de repente esa persona se empieza a conmover y usted dice, pues, ¿qué está pasando? Y la persona se empieza a conmover y usted posiblemente esté pensando, pues estoy hablando muy sencillo, ¿qué estoy diciendo? Es el Espíritu Santo usando sus palabras para llegar al corazón de la persona, para que la persona reconozca quién es delante de Dios. No son sus palabras que hacen a esta persona conmoverse. Es el Espíritu Santo dentro de usted, usando sus palabras, penetrando el corazón de la persona. En otra ocasión, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13, dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Así como reconocieron los escribas y la gente que Jesús hablaba con autoridad, los apóstoles
siendo llenos del Espíritu Santo, la gente reconoció, los escribas, los fariseos, reconocieron que ellos habían andado con Jesús. Porque uno no habla con este tipo de autoridad si Jesús no está en ellos. Uno no puede hablar el evangelio con autoridad, con denuedo, si Jesús no está en uno. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, esa autoridad no fluye de nosotros. Eso de penetrar el corazón con las palabras no está en nosotros. Y también, hermanos, tenemos que reconocer que los apóstoles iban a predicar en el evangelio en situaciones muy hostiles. Estefan le iba a predicar el evangelio a gente que lo odiaba, que lo apedrearon. Pablo iba a predicar el evangelio en cadenas. Pedro iba a predicar el evangelio al punto de de ser amenazado con muerte. Pero siendo llenos del Espíritu Santo, ellos predicaban con autoridad. Predicaban con autoridad. En segundo lugar, los apóstoles iban a tener que tener valentía para estar firmes en el Señor. Necesitamos el Espíritu Santo para estar firmes en el Señor. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, hermanos, por cualquier motivo, perdemos la habilidad de resistir y quedarnos firmes en el Señor, de resistir opresión y quedarnos firmes en el Señor, de resistir gente violenta en contra de nosotros y estar firmes en el Señor. Necesitamos el Espíritu Santo para estar firmes. Los apóstoles se enfrentaron estar encadenados, estar en la cárcel. Se enfrentaron blasfemias, se enfrentaron la muerte, se enfrentaron siendo apedreados. Pero nada de eso, hermanos, a los apóstoles los hizo retroceder. Nada de eso los hizo darse por vencida, sino siendo llenos del Espíritu Santo, siguieron adelante contra toda oposición, siguieron adelante. Por eso Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo. Y en otra ocasión, en 1 Timoteo 1:12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel a ponerme en el ministerio. Fíjese, todo lo que pasó Pablo, por todo lo que pasó en su ministerio, él dijo, le doy gracias al Señor, ¿por qué? Por la fortaleza que le había dado para hacer lo que él hizo. Y en Efesios 6:10 Pablo dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo entendía lo que era estar dependiente de la fuerza y del poder de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos llena, hermanos, cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando predicamos, tenemos autoridad. Cuando viene oposición, nos podemos quedar firmes
parados firmes sobre Jesús y nada nos va a mover. Pero lo otro es que los apóstoles iban a tener que demostrar el poder de Dios. Ellos iban a demostrar el poder de Dios en un mundo incrédulo. Miren lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 16. Y el nombre de Jesús hizo fuerte por la fe en su nombre a este hombre que ustedes ven y conocen. Y la fe que es despertada por Jesús le ha dado esta completa sanidad en la presencia de todos ustedes. ¿De quién habla Pedro? Pedro habla de aquel hombre paralítico delante del pórtico de Salomón, de la puerta hermosa, donde Pedro dice, donde este hombre estaba pidiendo limosna y Pedro le dice: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y este hombre se levantó. ¿Qué hizo eso? Eso empezó a demostrar a la gente que Dios estaba con ellos. Porque va a haber ocasiones, hermanos, donde el poder de Dios se va a tener que demostrar para que la gente pueda escuchar la palabra de Dios. A veces no es así, pero en ocasiones así es. Cuando usted ora por alguien y el Señor lo sana y la persona es incrédulo, esa persona ahora no tiene excusa de no conocer y de no saber de Dios. Cuando usted ora por alguien y el Señor empieza a usarlos en los dones que el Señor les ha dado, esta persona, y les empieza a hablar de cosas muy personales a veces, esta persona incrédula no puede negar que Dios no existe. Porque hay ocasiones donde el Señor va a mostrar su poder por medio de usted para que el evangelio pueda llegar al corazón de la persona, para que la persona pueda abrir sus oídos y escuchar el evangelio de salvación. Y es por eso, hermanos, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Mire lo que dice Hechos 4, 29 al 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Miren, los apóstoles reconocían algo. Nosotros vamos a predicar. Entonces, danos la valentía para predicar. Pero mientras que estamos predicando, Señor, tú extiende tu mano, tú extiende tu poder, tú haz obras, haz señales para que la gente pueda reconocer que tú eres Dios y no hay otro como tú. Porque no hay otro Dios que pueda hacer las obras como nuestro Dios puede ser. Entonces los apóstoles reconocían que el poder que fluía en ellos era de Dios. Pero para que ese poder fluyera de Dios en ellos, ellos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Pero una cosa sí, ellos también entendían que las obras y el poder que fluía y los milagros que se miraban no venían de ellos, venían de Dios y que Dios hacía la obra.
Porque en ninguna parte de los libros que escribieron estos hombres fieles al Señor, en ninguna parte ellos dicen, mira todas las obras que hice. Sino ellos reconocieron que fue el Señor que obró en ellos, haciendo milagros, prodigios. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque el Señor quiere mostrar su poder. Quiere mostrar su poder el Señor. Entonces, ¿por qué tenemos que ser llenos, hermanos? Porque tenemos, cuando prediquemos, predicar con autoridad. Número 2, para poder resistir toda oposición. Número 3, para demostrar el poder de Dios. ¿Y qué de nosotros, hermanos? A concluir, ¿qué de nosotros? Pues, hermanos, necesitamos todos los días pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo. Lléname, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo hoy, para poder predicar tu palabra y no retrocederme cuando venga la oposición. Y es por eso que Jesús necesitaba a sus apóstoles que fueran llenos del Espíritu Santo para hacer el trabajo que estaba delante de ellos. Vamos delante del Señor para terminar en esta predicación, esta plática. Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús y te damos toda honra y toda gloria y te bendecimos, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú llenes a mis hermanos con tu Espíritu Santo. Llénalos, Señor. Que el Espíritu Santo fluya en ellos, Señor. Para ellos, Señor, poder hablar tu palabra con toda autoridad y con toda seguridad. Para que ellos, Señor, puedan resistir la oposición, Señor, contra el Evangelio. Y para que ellos puedan demostrar, Señor, tu poder. Para que los oídos de los incrédulos, Señor, puedan ser, Señor, para que puedan escuchar tu palabra. Y para que reconozcan que tú eres Dios. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues Dios los bendiga, Dios los guarde, y con la ayuda de Dios nos vemos aquí este domingo o al próximo domingo. Dios los bendiga.